Buenos días. Como ves, en esta palabra estamos formando las diferentes letras y recordando alguna de las palabras con las que el Señor nos muestra su misericordia y cómo estando en esa miseria y en ese pecado el Señor nos hizo cercanos, nos salvó. Y hoy vamos a ver otra letra, la letra R, y hay dos palabras de algo que Jesús hizo por nosotros muy especial. La primera de ellas es la redención. Y en Colosenses 1, versículo 14, dice su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos redimió. Eso quiere decir, nos volvió a adquirir. Por ejemplo, una vez una amiga me contó que le habían robado su anillo de bodas y después de un tiempo ella lo encontró en una casa de empeño y tenía hasta incluso la marca y ella lo tuvo que pagar para volverlo a tener, pero lo pudo recuperar. Esto es redención. Ella redimió algo suyo a un precio. Jesús nos redimió, es decir, pagó el precio que era necesario para volvernos a tener cerca de Él. El Señor nos hizo, pero la naturaleza pecaminosa que tenemos nos alejaba de Él y la miseria en la que estábamos nos hacía lejanos. Pero el Señor pagó el precio para poder tenernos de nuevo cerca de Él. Entonces Él nos redimió. En 2 Corintios 5 están los otros dos versículos de la otra palabra. Y dice así desde el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación es volver a estar en paz. El pecado nos aleja de Dios, nos ha puesto como enemigos de Dios, pero Dios pagó lo necesario para volver a acercarnos a Él y nos reconcilió, nos puso en paz con Dios. Jesús, muriendo en la cruz, nos dio la posibilidad de acercarnos a Dios y ser reconciliados con Él. Entonces, lo único que nos queda a nosotros por hacer es acercarnos, pedir perdón y buscar la reconciliación, diciéndole al Señor, perdón por todos mis pecados. Pero los que ya somos creyentes, los que ya estamos reconciliados con Dios por Cristo, nos encarga Dios el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es? Decirle a las demás personas, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esto me ponía a pensar porque con cuánto ruego nosotros le hablamos a las demás personas del Señor y les decimos como si Dios les estuviera rogando, reconcíliense con Dios. Yo creo que no lo hacemos con ese afán y ese ruego que está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, rogando a los demás, reconcíliense con Dios. ¡Wow! Creo que esto es algo en lo que nosotros debemos pensar. Por un lado, darle gracias porque somos reconciliados, porque Él nos redimió. Pero por otro lado, roguemos a los demás como si Dios mismo estuviera rogando. Por favor, reconcíliense con Dios. Aún hay mucha gente que necesita oír esto, saber esto. Y nosotros somos embajadores de Dios. Que Dios nos ayude en este día. Dios te bendiga.